terminando el año, en este caso en el 2020, un año especial. Decimos muchos que ha sido increíble porque nunca habíamos experimentado algo a nivel mundial como una pandemia. Y los análisis cuando se termina el año para los negocios tiene un objetivo que es seguir creciendo. En la vida cristiana el objetivo es ser agradecidos porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Revisar aquellas cosas que por allí no han sido tan buenas en nuestras relaciones y tratar de mejorarlas. Y pensar en el 2021 implica algunos objetivos, como dicen normalmente en los negocios y en las ventas. Si apuntas a nada, lo más probable es que lo obtengas. Y no quiero que este año que va a empezar ustedes sigan pensando en que la vida cristiana también tiene las mismas frustraciones. Vamos a tratar de pensar diferente. Y el versículo de Efesios 5:20 que quiero desafiarlos a memorizar es el que dice que dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser algo que nos va a ayudar a reconocer que Dios estuvo controlando el 2020 y nuestras vidas y cada circunstancia, pero también a reconocer que confiando en que Él va a estar en el año que viene porque Él lo diseñó para nosotros, vamos a ponernos algunos objetivos. Lo primero que quiero que noten es cómo está conformado un creyente. El creyente tiene un cuerpo o soma, la palabra griega, que es lo que me relaciona con las cosas físicas de este mundo. Es con lo que puedo percibir lo que acontece a mi alrededor por los ojos, los sentidos. Pero luego tengo una parte interna, emocional, se llama alma. Es el asiento de la emoción, el intelecto y la voluntad. También se conoce en griego como psiquis. Y en tercer lugar está el neuma o espíritu. Cuando yo era inconverso, nosotros que los que hemos recibido a Cristo éramos inconversos, nuestro espíritu estaba separado de la relación con Dios, muerto espiritualmente. Al recibir a Cristo hay una nueva vida. Y Primera Tesalonicenses nos asegura, en 5:23 y 24, que el mismo Dios de paz, y yo marqué en amarillo Dios de paz porque lo vamos a volver a ver en otros textos, os santifique, os aparte por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Algunos han pensado que el cuerpo del creyente tiene una parte inmaterial que es el alma, y que espíritu y alma no se diferencian. Bueno, el Espíritu Santo dejó marcado algunos principios para poder darnos cuenta que sí se diferencian. Dice que eso, todo mi ser, tiene que ser guardado por Dios, no por mí, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios quiere que tanto mi cuerpo como toda el alma, el asiento de las emociones, del intelecto, de la voluntad y la parte espiritual sean irreprensibles. Y dice que Él es el que me llama y Él es el que lo va a hacer. Así que como creyente seguramente vas a encarar tiempos difíciles, terminando el año por cosas que has perdido, por cosas que has cambiado de lugar, pero lo importante es que este Dios de paz quiere asegurarte que tiene el control de lo que te pasa y que este mismo Dios de paz te va a guiar el próximo año, y si te organizás en obediencia a su palabra, vas a disfrutar de su paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros enfrentamos algunas adversidades durante este año y durante todos los años de nuestra vida a diferentes niveles, con diferentes intensidades. Yo no quiero dedicarme a la parte puntual de lo que afectan estas tres características que las vamos a llamar ansiedad, temor y frustración. El temor es una sensación que implica una agitación que algo va a pasarnos y que no va a ser bueno, que va a ser algo malo, que nos va a quitar, que vamos a perder cosas. Y esos temores
suelen ser siempre uno de los elementos que el Señor enfrentaba con los discípulos. No temáis, yo soy, les dice mientras está caminando sobre las aguas y el mar parece que se los va a tragar a todos. El temor es normal, es una de las emociones que Dios ha colocado en nuestras vidas, porque nos ayuda a ponernos en alerta y empieza a funcionar nuestro organismo con una mayor cantidad de unos neurotransmisores, unas sustancias que generan rápidamente una alerta. Y si eso nos ayuda a proteger de un peligro, ya sea que un perro nos va a morder o se nos va a caer algo en la cabeza desde algún lugar y nos corremos, nos sirve, es útil para preservarnos. Después están las ansiedades, que son esas emociones violentas que no nos dejan estar tranquilos hasta que algo que pensamos que tiene que suceder y que siempre creemos que va a ser malo, deja de suceder, entonces la ansiedad se tranquiliza. Pero hay personas que se habitúan a estar siempre ansiosos, de tal manera que toda su vida es una ansiedad constante y no se dan cuenta que eso también genera temores. Son estas tres cosas que yo les he marcado, estos tres sustantivos, son emociones que aparecen siempre. Y las frustraciones son aquellas circunstancias en donde lo que esperábamos que sucediera para nuestro beneficio no sucedió. Queríamos bajar de peso, por ejemplo, y no hemos bajado, hemos aumentado. Queríamos juntar dinero, no hemos podido juntar. Queríamos tener una buena relación con alguien en especial y nos ha ido mal. Se ha perjudicado la relación. Así que estas adversidades que enfrentamos, que genera estos sentimientos, se debe a veces a un aspecto material que incluye la economía. A veces querríamos que el coche no se rompa tanto, o cambiarlo, o que tener una casa propia, o terminar la casa, o querríamos que comprarnos determinada ropa, o nos gustaría poder tener dinero para ir de vacaciones. Es decir, el aspecto material. Muchas veces aparece esta tríada de sensaciones, frustraciones, la ansiedad por obtenerlo. Y el salmista solía decir que en vano vela la guardia si Dios no es el que cuida la ciudad. Y en vano uno puede trabajar mucho y después no tener lo que esperaba. Así que esto es parte de nuestra vida. También las relaciones laborales, nuestro trabajo, nuestra relación con las personas que nos rodean, sean superiores o al nivel nuestro, las relaciones laborales generan también estos temores, estas ansiedades, estas frustraciones. Aún las relaciones familiares, a veces estamos pensando que va a fallecer alguno de nuestros familiares por la edad que tiene o por las enfermedades que tiene, y eso nos preocupa. A veces son las relaciones simplemente emocionales con los familiares, que esperamos que nuestros hijos o nuestros padres estén en buena armonía y no sucede. Las relaciones en el ministerio a veces también, cuando servimos al Señor, sufren limitantes que nos generan frustración, porque quisiéramos que la obra avance, que nuestro trabajo no sea en vano y que los hermanos puedan reconocerlo, pero a veces no sucede. Tenemos limitantes por la edad. A medida que pasan los años, hay límites para lo que podemos hacer. Y nuestros hijos van creciendo y se van, y hay sensaciones lindas, agradables, pero muchas veces son desagradables. Así que esto también incide en nuestras frustraciones. La salud personal, que nos proponemos que esté bien y tomamos la medicación, a veces puede no alcanzar el dinero para comprarlas, pero tratamos de estar cuidándonos y a veces se va deteriorando. Esto es parte de la vida, pero genera temores. Y estos temores son sanos, pero son malos cuando toman todo nuestro pensamiento. La ansiedad no es mala, como decíamos al principio, pero genera enfermedades
si yo vivo en una constante ansiedad. Y las frustraciones tendrían que ser oportunidades de agradecimiento porque Dios permitió que no la tengamos por alguna razón que no entendemos todavía. Y ahí volvemos al tema de la economía, al tema de la familia y el servicio. Pero son limitaciones que tenemos. Y para tener bien claro, todas nuestras adversidades afectan 3 áreas de nuestra vida, aquellas que vimos recién, la parte física o la parte emocional, donde dijimos que está la emoción, el intelecto y la voluntad, la psiquis, el alma, y las espirituales, aquellas en donde nuestra relación con Dios no es la que quisiéramos, aquellas donde nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo y no estamos dándole a Dios el lugar que se merece porque Él nos compró por precio y nos olvidamos del valor que tiene nuestra vida en sus manos, mucho más importante que el que creemos que tiene en nuestras propias decisiones y manos. Vamos a ver rápidamente 3 pasos para resolver estas emociones que son generalmente incómodas, frustrantes, que generan ansiedad y temor. Lo primero es definir los problemas. Tenemos que aprender a definir los problemas, saber cuál es el problema real, no cuál es el que yo creo que podría ser, no, cuál es el problema real. Y para poder definirlo, ahora vamos a ver, no puedo dejar a mis emociones y a mis pensamientos, sino que lo tengo que escribir y tratar de definir lo más claro y específico posible. Segundo lugar, vamos a tratar de obedecer las 4 indicaciones de Pablo para resolver las situaciones adversas. Y en tercer lugar, vamos a pensar en memorizar por lo menos un texto de los 2 que les voy a mostrar, que sería en este caso Efesios 5:20. El primer punto, definir los problemas. Yo quiero que recuerden esto. Yo necesito definir por escrito, en no más de 2-3 renglones, el problema que creo que enfrento. Y lo tengo que tener anotado para poder charlar con el Señor, como Ezequías cuando recibió las cartas de los enemigos que querían conquistar Jerusalén, y él rompe sus ropas, la pone delante de Dios y le dice, mirá Señor lo que están diciendo. Bueno, de esta manera tenemos que definir los problemas. Señor, mirá, este es el problema que creo que estoy enfrentando. Y necesito agregar si hay otros problemas que tengo. Y separarlos por áreas. Estas son las 3 cosas para definir bien un problema. El problema que estoy definiendo en 2-3 renglones, ¿qué afecta? ¿Mi físico? ¿Está dentro de las emociones, el intelecto o la voluntad? ¿O está dentro de la parte espiritual? Esto es fundamental y tengo que acostumbrarme a usar siempre un papel. Siento ansiedad, siento temor, tengo alguna frustración, ¿por qué? Y al definirlo me doy cuenta por qué. Y al saber el por qué puedo charlar con el Señor. Ahora vamos a ver el paso 2. El segundo paso es seguir las 4 indicaciones de Pablo para resolver adversidades. Primero vamos a ver los 4 versículos, porque son para 4 pasos. La primera frase, por nada estéis afanosos, que está subrayada. Este afán, este estrés, esta ansiedad, este temor, algo que está generando una emoción en mi vida, Pablo ya dijo, asegura que va a venir este tipo de sensaciones y emociones, pero me va a dar la solución. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primer punto. Segundo, versículo 7, y la paz de Dios, también la subrayé, porque es importante darnos cuenta que lo que nos está faltando cuando hay ansiedad, frustración, temor, es la paz de Dios. Es la seguridad de que lo que Dios está haciendo y controlando es para mi bien, como dice Romanos 8:28. Esta paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, es decir, donde están las emociones, el intelecto, la voluntad, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que tan importante es la paz de Dios, después de que di el primer paso, que este segundo paso me ofrece paz. El tercer versículo, 8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el cuarto versículo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y otra vez la frase, el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios, el Dios de paz. Vamos a ver este segundo paso, cómo se puede explicar. Con el versículo 6 nos damos cuenta que debemos orar en forma bíblica y hermenéuticamente, porque normalmente pensamos que en otros textos nos van a ayudar a orar. Entonces pensamos en Mateo cuando dice, y todo lo que pidiereis creyendo en oración lo recibiréis, o todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Bueno, ya hemos estudiado este año que esos textos son sacados de su contexto, que el texto perfecto para el creyente es Romanos 8:26. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros, de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida, con gemidos indecibles. Así que tengo que orar en forma bíblica y hermenéuticamente, pero como dice el versículo 6, con agradecimiento. Si ustedes observan con un poquito de detenimiento, el versículo 6 dice, peticiones, oración, ruego y acción de gracias. Peticiones es pedir, oración es el acto de elevar a Dios lo que quiero y ruego es un énfasis mayor en aquello que quiero que Dios haga. Y acción de gracias es simplemente decirle a Dios, aun si no me respondes como quiero, te agradezco, porque vos sabés lo que es mejor para mí. Y si tengo la paz de Dios porque oré correctamente, no voy a tener ansiedad, no voy a tener temor, no voy a tener frustración. Segundo lugar, tengo que sentir en forma bíblica y hermenéuticamente, como dice el versículo 7, que Dios está en el control. La paz en mi mente y en mis emociones no viene por cuánto tiempo oro. Viene por entender y repetirle a mi cerebro, Dios tiene el control. Dios no va a dejar nada de lo que cumple su plan fuera de tu vida. Pero probablemente lo que pedís no va a suceder. Y si no va a suceder, Dios sigue en el control. Por lo tanto, tenés que entregarle al Señor esa actitud de decir no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hemos estudiado este año en Juan. Yo espero que al haber aprendido bíblica y hermenéuticamente cómo hacer estas cosas, descanses en que Dios tiene el control. Aun cuando no tengas lo que querés, aun cuando no se resuelva ese problema, Dios está en el control. En tercer lugar, tenemos que pensar siempre bíblica y hermenéuticamente, pero con una acción de reemplazo. 2 Corintios 10 dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y 4:8, Pablo dice que tengo que pensar en algunas cosas que a veces no me doy cuenta que la dejé de pensar. Todo lo que es verdadero, es decir, ¿tu temor es verdadero o es imaginario? La ansiedad, la frustración, ¿es lo que está dentro del plan de Dios para tu vida? ¿O es algo que vos creés que Dios te tiene, que te debe dar? Y tengo que sustituir lo que yo pienso por lo que Dios piensa. Me dice que piense en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Cuando yo estoy pensando en pérdidas, en temores, y le pido a Dios que obre, tengo que recordar que no puede quedar ese pensamiento en mi mente. Tengo que buscar las cosas que son dignas de alabanza. Es decir, yo tengo que obligar a mi cerebro a pensar como Dios quiere, de la forma en que está en la Biblia, y no de la que yo quiero y exijo que sea así. Y esto pasa cuando uno tiene muchos años. Cuando uno pasa ciertas edades, la energía física no es la misma, la capacidad intelectual
A veces aumenta y a veces disminuye. Pero yo tengo que pensar que Dios está en el control, como decíamos antes, y que tengo que pensar en algo que sea de alabanza, de gratitud a Dios. Y en cuarto lugar, siempre actuar bíblica y hermenéuticamente, pero imitando al apóstol Pablo. Él dijo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis. Cuando dice aprendisteis es por lo que él enseñó. Recibisteis son los mandamientos que estaban obligados a aplicar. Y oísteis que yo hablaba y enseñaba y me vieron practicar, eso tienen que hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. La ansiedad, la frustración, el temor no va a estar mucho tiempo en tu mente, porque estás llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, estás sustituyendo el pensamiento que te genera temor por un pensamiento que es el que Dios quiere que tengas. Así que de esta manera estamos siguiendo las indicaciones de Pablo para resolver estas emociones que nos frustran. Y en tercer lugar, vamos a estar memorizando Efesios 5:20 o 1 Tesalonicenses 5:18, el que más te guste. Ahí tienen los dos textos para memorizar. Espero que esto lo puedan hacer durante el primer mes del año. Así que repasamos los 3 pasos para resolver este tipo de dificultades que habíamos estado viendo y quizás muchas otras. Definimos los problemas, área, problema real, con papel y lápiz. Seguimos las indicaciones de Pablo para resolver las adversidades en Filipenses 4:6-9, de orar, sentir, pensar y actuar. Y tercero, memorizar Efesios 5:20. Les quiero contar lo que dice literalmente el texto de Efesios 5:20. La primera palabra es la acción de dar gracias. Y la traducción dando gracias está muy buena, pero usa el término pantote. Pantote quiere decir siempre, en todo tiempo, en todo momento. Así que un creyente debería tener en claro que debe dar gracias en todo momento, en todo tiempo, siempre, todo el tiempo. La segunda frase que hemos dividido es hiperpantón y significa por todos o por todo lo que te pasa o por todas las cosas o por cada cosa que te pasa. ¿Están comprendiendo por qué el Espíritu Santo dejó este texto no en castellano, sino en griego? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo, está bien así. Pero al final dice al Dios y Padre. Así que un creyente debe dar gracias en todo momento, siempre, todo el tiempo, por todas las cosas, por cada cosa que le pasa, por todo lo que le pasa y por todas las personas que le rodean. Y lo tiene que hacer en el nombre del Señor Jesucristo, porque es para el Dios y Padre. Creo que si lo entendimos, nos va a ayudar mucho este año. Curiosamente, Efesios 5:20 nos lleva a comprender, con el versículo previo y los posteriores, 4 resultados de estar lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo quiere decir estar lleno de la Biblia en tu cerebro. Tu mente tiene que haber comprendido estos textos que hemos visto. Entonces, ¿cómo va a ser tu relación con los hermanos al hablar? Va a ser una relación, como dice en el versículo 19 de Efesios, una relación de hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No nos pasa seguido en la Biblia, ¿no? En la vida diaria, digo, de hablar de esa manera con los hermanos. Más bien, tenemos más ganas de quejarnos, de protestar, de hablar de cosas seculares, alejarnos de algo que edifique a otros. Bueno, tenemos que buscar que nuestra charla, nuestro diálogo con los hermanos sea espiritual. Por supuesto, en el versículo 19b habla de la relación gozosa que tiene el creyente con el Señor por medio de la alabanza, porque dice alabando al Señor en vuestros corazones. En el versículo 20, ya lo hemos leído, hay una relación agradecida con el Señor ante cualquier circunstancia que vivamos. Y desde el versículo 21 hasta el 6:9
hay una relación servicial en la vida diaria. A mí me parece que este resultado es el que todos querríamos, el que la Iglesia necesita y el que a veces olvidamos que es nuestro objetivo y nuestra meta. Finalmente, ¿qué esperas encontrar al finalizar el año 21, el 2021? Ya estamos terminando el 2020. Y quizá no estás muy feliz, muy contento con lo que ha pasado, pero rápidamente, a través de lo que hablamos, el comentario de Pablo en Filipenses 4, estás dando gracias a Dios en este momento, en tu mente, en tu corazón, por lo que viviste. O te lo propones hacerlo más tarde, antes que llegue el nuevo año. Pero ¿qué esperas encontrar al finalizar el 2021? Yo te voy a dar 3 ideas que te van a servir para que encuentres algo más que 365 días que pasaron. Primero escribí algunas metas en cada área, en el área física, en el área espiritual, en el área emocional. Escribílas, son tuyas, es para que lo charles con el Señor durante el año. Podés escribirlas en algún lugar que te puedas mirarlo permanentemente. Segundo lugar, pensá cómo vas a avanzar mes a mes. Imaginemos que una de las metas es bajar de peso. Yo quiero bajar 3 kilos en el año. Entonces, por lo menos debería pensar en 250 gramos por mes. Y ahí sé cuánto tengo que hacer. Y cada mes estar cuidando que pase eso. Esto me obliga a trabajar. Y en tercer lugar, para que no quede en mi propio corazón y lo abandone enseguida, elegí 2 o 3 hermanos que puedan orar por vos, por esas metas, y te pregunten cada mes si estás avanzando. Hablamos del área espiritual, querés leer un libro, y tu objetivo es entender Apocalipsis. Entonces las mismas 3 cosas. Si Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿cómo vas a ir avanzando por cada mes esos capítulos? O si el deseo tuyo es este año visitar a los hermanos, con menos pandemia probablemente, o llamar por teléfono, tendrás que anotar de todos los hermanos que tenés en la iglesia a quienes vas a llamar cada semana o cada mes. Y cada mes te vas a dar cuenta. Y si es emocional, tenés que sustituir algo. Ponele que vos tenés una reacción siempre molesta para tu esposo o para tu esposo en algún tema. Tu meta va a ser sustituir esas palabras que pueden ser hirientes por palabras que edifiquen. Y cada mes tenés que estar avanzando. Después de 6 meses de practicar una sustitución de una palabra o de una reacción, ese hábito nuevo le gana al viejo. Y creces. Pero siempre elegí 2 o 3 hermanos que oren y te pregunten cada mes si estás avanzando. Hasta aquí nos acompañó el Señor este año 2020, con todo lo que Él tenía planeado y controlado para nosotros, y ahora a nosotros nos toca agradecer por todo eso. Yo espero que el Señor les haya animado a estudiar más su palabra, a mejorar la relación de comunión con Él y a volcar en el servicio la gratitud por todo lo que nos da. Que el Señor les bendiga, que empiecen un 2021 con mucho gozo y con metas.